Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de ¿Quiénes somos la oposición? Les doy la bienvenida a nombre de mi compañero Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya listo, Tere. Estamos listos y muy contentos de recibir en este espacio a una mujer que es una activista fuerte, valiente, dedicada, es una mujer muy joven, pero durante pues muchos años ha estado trabajando pues justo para salvar al planeta. Ya sé que suena cursi, suena como lugar común, pero creo que estamos viviendo un momento crucial, los seres humanos en el planeta Tierra, que es el único que tenemos. No hay plan B. Fíjense que aquí sí no hay plan B. Aquí Sí. o es este, por el momento. Y quién sabe en cuántos miles de años más. Y tenemos en México situaciones muy difíciles que hemos enfrentado, que estamos enfrentando, cuando vemos pues una total indolencia por parte de la actual administración con relación a estos temas. Creo que el ejemplo, digamos, arquetípico de esta situación, pues es el Tren Maya. De eso vamos a estar hablando con nuestra invitada y muchas cosas más, el uso de energías fósiles, la falta de compromiso con los acuerdos que se han firmado con relación al cuidado del planeta, al calentamiento global, en fin, es un tema muy importante, apasionante, y le damos la bienvenida a Gema Santana Medina. Mi querida Gema, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tere, Jaime. Qué gusto. Muy bien, muy contenta de estar platicando con ustedes. Y preocupada y ocupada justamente en estos temas que acabas de decir. Pues Bueno, Jaime, tiene usted la palabra, bueno, compañero nos amigo. platicaba Gema antes de entrar al programa que venía del Senado. Como ustedes saben, estamos grabando este programa hoy miércoles en la mañana. Como ustedes saben, hoy se supone que se decide el destino del Plan B. Y nos platicaba Gema que ella y un grupo de ciudadanos habían ido a protestar al Senado. Yo le decía, pues es que se está aprovechando que en diciembre se desmoviliza mucho la gente para pasar esta iniciativa. Pero bueno, nomás quería señalarlo porque el compromiso de Gema no solamente es con el medio ambiente, va más allá, por eso lo estoy comentando. Sí, es importante esto. Ahora, sí quiero decir que Gema, y vale la pena, dirigía la coordinación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable en la jefatura de gobierno, en la jefatura de la Presidencia de la República. Eso es importante, pero ella renuncia, si no mal recuerdo, en febrero de 2021, ¿sí? Y pues quien se iba a encargar de la agenda era Tatiana Cloutier, a la sazón secretaria de Economía, que al final, pues creo que ni se encargó de la agenda y ya se fue también. Gema, Sí. ¿cómo, a ver, por qué renunciaste? ¿Cómo has visto todo este proceso? Ahora sí, desde que estabas hasta que ahora te saliste. Creo que sería importante El porque contexto. dice mucho de ti, de cómo, ahora sí, cómo has cambiado. A Adelante, ver, Gema. esto es muy importante. Digo, yo nunca he sido de Morena ni obradorista. Siempre, toda mi vida, de hecho, nunca he participado en ningún partido. Estuve en la administración también de Peña Nieto en la Secretaría de Economía, específicamente en el Instituto Nacional del Emprendedor, impulsando los temas de empresas sociales también y la Agenda 2030 desde ese lugar. Yo toda la vida he trabajado por causas. Viví con comunidades indígenas, también tengo algunas empresas sociales y también soy internacionalista y estudié temas de cambio climático y también tengo formación en sociología. Entonces, me gustan mucho estas agendas integrales porque las decisiones no pueden ser unilaterales, tienen que ser con una visión integral. Y la Agenda 2030, que son 17 objetivos que decidimos durante 2 años los 193 países que pertenecemos a Naciones Unidas, es para implementar estos objetivos en cada país en materia de política pública, que tiene que ver desde resolver los temas de pobreza
los temas de cambio climático, de medio ambiente, así como una economía más incluyente, ¿no? Por dar un ejemplo muy general, ¿no? Y también los temas de paz y prosperidad. Es una agenda muy ambiciosa y entonces justamente a mí me invita el ingeniero Alfonso Romo a ser parte de su equipo, porque, bueno, por diversas recomendaciones llegó a él la propuesta de que yo tenía esta experiencia en esta hoja de ruta, que por decreto la presidencia de la República en México la toma en 2017 para hacer política interna en materia de desarrollo sostenible. ¿Ok? Entonces yo entré a la jefatura de la oficina de la presidencia con ese mandato. Y con ese mandato, 2 años, construimos una estrategia nacional que ustedes la pueden descargar, que paradójicamente existe, pero es letra muerta, ¿no? Es una estrategia nacional que se actualizó con sociedad civil, con sector privado, con los municipios, más de 500 municipios de este país. Se hizo un trabajo totalmente colectivo con gobierno federal, estatal. Me tocó trabajar prácticamente con todas las secretarías estos 2 años, del 2019-2020, y me tocó trabajar también con gobernadores. Y justamente la implementación de mucha de la política pública en materia ambiental, de derechos para las mujeres y justamente para reducir las desigualdades. Y pudimos hacer mucho, luego les mando el link, en materia local en algunos estados, pero a nivel federal fue muy difícil. ¿Por qué decidí renunciar? Yo estoy muy agradecida con Poncho Romo y que me dio toda la libertad de empujar estos temas. Sin embargo, pues arriba, con el presidente, todo se cerraba. Se le presentó la problemática en temas de cambio climático, por qué no podía realmente empujar temas como la política energética que hay hoy para empujar más el combustible fósil e invertir en refinerías, por qué no podíamos ir ahí, no solo en materia económica, sino de salud también en las personas. Aquí en México, los niños de 0 a 2 años, más de 65,000 al año, debería ser realmente un escándalo nacional, mueren por las partículas suspendidas antes de COVID. Entonces, en realidad, la calidad del aire es la principal causa de muerte ambiental en México. Entonces, es un problema muy grave que debería ser, repito, un escándalo y nada más por ese motivo no deberíamos continuar justamente el invertir en combustible fósil y en refinerías por temas de salud pública y por supuesto también porque eso calienta el planeta. En fin, se le presentaron todos los impactos en materia ambiental, se le solicitó, se le pidió el proyecto ejecutivo del tren, el proyecto de Dos Bocas, por qué se hizo ahí, por qué realmente eliminar los manglares. Es más, hicimos una cantidad de cosas. En materia de política para las mujeres, ¿por qué recortar las escuelas de tiempo completo afecta y es una violencia a las mujeres? ¿Por qué el tema de detener los medicamentos oncológicos y cambiar totalmente esa política de compra afectaba totalmente a la salud de los niños y niñas con cáncer? En fin, me tocó ver todos los temas, desde salud, todo, todo, todo. Entonces empecé a ver realmente que no era una persona que escuchara, que nos rebotaba la mano en la mesa y que lo peor de todo es que muchas veces me recuerdo, y lo tengo que decir, no lo he dicho en ninguna parte, lo digo aquí públicamente, en una gabinete de seguridad, cuando estaba la secretaria Olga Sánchez Cordero, me invitó, cuando ella era secretaria de Gobernación, fuimos con el presidente a la reunión de gabinete de seguridad un miércoles, si no me equivoco, 5 de marzo, unos días antes de la marcha de las mujeres, para decirle al presidente, reconozca que sí hay feminicidios. Dígalo, por favor. ¿Y qué nos contestó? ¿Cómo? Feminicidios sí, transformación no. Esos son conceptos neoliberales. Ustedes 5 mujeres, dense de santos que están en la 4T. En ese momento, cuando empecé a escuchar al presidente, dije, estamos en un grave peligro en nuestro país. Es una persona con un resentimiento y con una aberración a la visión progresista y a la visión de los derechos de las minorías y en general de los derechos humanos. Y se le pidió también en su momento a la María Luisa Albores, después a Javier May, etcétera, que nos entregaran totalmente el reglamento de Sembrando Vida. No hubo reglas de operación. Sembrando Vida está deforestando. Se les pidió el proyecto ejecutivo del Tren Maya. Yo traté de ayudar a que realmente el proyecto fuera sostenible. ONU Hábitat intervino, pero no.
No se pudo. Los megaproyectos están siendo muy improvisados, se está gastando mucho dinero y además se está afectando al medio ambiente y a los derechos de todos. Y termino. Mi decisión para renunciar fue unos meses después de que también Poncho Romo renuncia. Me pide a mí que vaya a trabajar con Tatiana Cloutier. Yo no quería, pero me lo pidió. Dije, bueno, por el bien de la agenda vemos cómo rescatamos lo que hemos logrado a nivel local. A nivel federal era muy difícil, pero pasa el recorte a los fideicomisos y la aprobación a la ley de industria eléctrica. Y fue cuando dije a la secretaria Tatiana Cloutier, dime a quién le entrego, porque definitivamente todos los días se les da una estocada a los derechos ambientales, a los derechos humanos en este país. Y no hay manera de seguir defendiendo esta agenda. Entonces entregué esta agenda y me di un espacio de 3 meses para redirigir justamente mi energía y creo que hace falta más activismo en México, hace falta que más personas salgamos a hablar de lo que realmente está pasando y que despertemos porque estamos en una encrucijada. Por eso fui hoy al Senado, porque no hay causa más importante en este momento que defender nuestra libertad, y defender nuestra libertad es defender a la democracia, y defender a la democracia es evitar un desmantelamiento inminente del INE. Si ellos deciden quién nos van a representar y cooperan las elecciones, no va a haber causa, no va a haber causa que realmente podamos defender. Y pues va a ser realmente una violación a nuestros derechos políticos y a nuestras libertades. Estamos en una encrucijada y en un autoritarismo. Lo vi adentro y lo sigo viendo afuera. Entonces hay que seguir levantando la voz. Nos emociona muchísimo, Gemma, lo que dices, porque nosotros, pues cada quien en su trinchera, hemos estado luchando durante estos 4 años, pues en contra de esta cerrazón, ignorancia, resentimiento, tiene todo. Yo creo que es un potaje de sentimientos, de sin razones, en fin, de falta de empatía, que finalmente yo creo que eso tiene mucho que ver. Pero, a ver, Gemma, yo creo que hay algo que habla muy bien de ti, pero muy bien de ti. A mí me emociona de veras oírte. Te voy a decir por qué. Porque hay muchos en la 4T, en el gabinete, trabajando cerca del presidente, pues que a sabiendas de que están haciendo mal, de que es incorrecto lo que están colaborando a hacer, continúan ahí por un afán de poder, por una ambición política. Digo, hay casos, pues, lamentables de personas que en su momento mostraron capacidad, inteligencia, conocimiento y que se doblan por esta ambición desmedida. ¿Cómo lograste llegar a esa decisión, Gemma? Porque me imagino que debe de haber sido muy duro. Automáticamente te ponía del lado de los conservadores, de los fifís, de los neoliberales, de los chayoteros, en fin, conocemos muy bien. Emocionalmente, ¿cómo llegaste a eso, Gemma? Pues es que la verdad yo siempre estuve adentro por la causa. O sea, a mí nunca me ha interesado un cargo político. Es más, cuando a mí me invitaron a trabajar, me iban a dar una dirección general y después sacaron justamente esta situación en la que a partir de directores generales para arriba no podían después trabajar 10 años en el sector privado. Entonces, mi jefe me dijo, pues te vamos a poner como directora general adjunta para que no te afecte en tu carrera profesional ni a todos los demás. Me pusieron como directora general adjunta y después sacaron la disposición de quitar los directores generales adjuntos, terminaron poniendo directora de área y dentro de la misma administración, pues me decían algunos compañeros, oye, eres directora de área, no puedes hablar con gobernadores. No, les dije no. Como dice el mismo presidente, no importa el cargo, sino el encargo. Y a mí me encargaron la Agenda 2030. Entonces me quedé tan clara de mi responsabilidad, de mi causa, aunque era funcionaria. Yo siempre estuve adentro por la causa, no estuve por un tema de hueso político, de protagonismo. A mí me preocupa mi país de verdad. Yo toda la vida he estado en las causas. Entonces,
yo no perdí un puesto y no perdí un hueso. Se me desmoronó una ilusión. Y cuando se te desmorona una ilusión y hay una decepción, que es efectivamente ver que los servidores públicos no están sirviendo a la nación, sino se están sirviendo de la nación, ahí es cuando uno tiene que despertar y decir, ojo, necesitamos entender que los ciudadanos tenemos más poder que ellos. Esa es la gran diferencia. Entonces, fue cuando dije, no, 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 yo voy a seguir con mis causas como funcionaria, como activista, como empresaria social, como sea. Mi causa es ambiental, mi causa es de los derechos humanos. Yo he trabajado con comunidades indígenas. Yo soy una persona de causas justas. Entonces, desde que empecé a trabajar ahí, yo tenía claro, ahí me tocó, pero mis causas son estas. Y yo siento que voy a hacer toda la vida así, en el puesto que sea y en donde esté, voy a trabajar por las causas. Entonces, mi decisión fue, dejo de estar en presidencia porque ya no puedo hacer más, pero voy a seguir con lo mismo, como Gema Santana, con mis convicciones y con mi preocupación real de lo que está pasando en el país. Y además lo hago también por mi niña, por mi hija, por mis sobrinas. Porque cuando yo era joven, a mí me dijeron, ay, se te va a quitar lo idealista. Y que me hayan dicho esto, dijo, no, 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 nunca se me va a quitar. Hasta los 80, 90, hasta que me muera, yo sí me imagino un México más incluyente, democrático, con unidad, con personas que realmente podamos tener, más allá de nuestros intereses personales, esto se vuelva un interés colectivo. Es una madurez de la ciudadanía que necesitamos trabajar de manera urgente, porque me ha tocado ver muchas injusticias. No juzgo, simplemente observo, escribo y propongo. Muy bien. A ver, entra un poco a la cuestión del medio ambiente y luego te preguntaré concretamente más adelante sobre lo del Tren Maya. Pero, a ver, en México tenemos un doble problema con relación digamos, al cumplimiento de la Agenda 2030. Eh, uno que le afectó a todo el mundo, pues el COVID, tú sabes que repercutió, la ONU lo sabe, los expertos lo saben. Y luego la crisis económica. Todo el mundo dice la posibilidad de cumplir más o menos la Agenda 2030 es muy difícil porque esto afectó a todo el mundo. En México tenemos ese problema, digamos, que compartimos con el resto del mundo, pero también tenemos el problema interno de un presidente que parece sacado de los 60. No, no solamente, déjame decirte que al presidente, cuando tú le hablas del tema que quieras, que no se haya mencionado en los 60, pues él simplemente dice, pues nunca lo vi en las películas de Pedro Infante, entonces no existe. Causas, feminismo, feminicidios, derechos de la mujer, derechos de los niños, derechos de las minorías, medio ambiente, cultura, en fin, eso no existe para el presidente. Él piensa que con su política se van a resolver los problemas por añadidura. Falso, pero de veras parece sacado de los 60. Ese problema que tenemos interno de un presidente que pues está dispuesto a insultar a todos aquellos que no están, insultar y atacar, acosar, porque seguramente a ti te ha pasado que a Tere y sobre todo a Tere, a mí menos, pero a Tere, pues cada vez que ella emite una opinión en Twitter, pues le llueven pues todos los calificativos que se te ocurre. Y el más ocurrido es la cuestión de edad. ¿Sí? O sea, que es estúpido, porque además, pues es prácticamente la misma que la del presidente, pero digamos, Sí, pero ¿cómo? es muy discriminatorio. Claro, En Total, el fondo claro, es el totalmente, mismo totalmente, espíritu. totalmente. totalmente. Entonces, tenemos ese problema externo, tenemos ese problema interno. Uh-huh. Eh, ¿Qué va a pasar con la cuestión del medio ambiente en México con esas dos cosas que son tan pesadas? Mira, pues de entrada ya sabemos que la cuarta transformación tiene como propósito el desmantelamiento institucional. Este es uno de sus propósitos y es muy lamentable. Ha costado mucho construir instituciones y dentro de ellas, pues las más afectadas también han sido las ambientales. Se desapareció el Instituto Nacional de Ecología, el INEC,
se ha disminuido significativamente el presupuesto al medio ambiente, realmente dejándolo hasta los huesos, menos del 0.5% para implementar la ley de cambio climático. En términos de agua, pues se están haciendo proyectos nuevamente de infraestructura, pero que no resuelve el problema de agua. Están aumentando muchos recursos, pero para infraestructura, para hidroeléctricas. Eso no es una respuesta y una solución sustentable a que nosotros conservemos las cuencas. La manera de preservar el agua es evitando la deforestación, y el programa de Sembrando Vida está incentivando la deforestación, porque dan incentivos. Está mal diseñado. Aunque digan que es el programa de más reforestación del país, no es verdad. Una persona que recibe un recurso para ir a sembrar árboles maderables o frutales, lo que está pasando en muchas zonas del país es que, como no tienen terreno para sembrar eso, van y talan árboles de 30, 50 años. Entonces, en realidad, es contraproducente el programa. Era mucho mejor el programa que tenía la Comisión Nacional Forestal de pago por servicios ambientales, que era prácticamente preservar los ecosistemas, y se le pagaba a la gente para que, en vez de sembrar sorgo, maíz, tomate en esa zona, se le pagaba el equivalente de lo que ellos ganarían en agricultura para que se preservara el manglar, que se preservara la selva, el bosque, etcétera. Lo que pasa es que no, este gobierno y muchos también atrás, porque tampoco hemos estado claro, bien en materia ambiental, hemos estado de mal en peor y mucho peor. Realmente no hemos entendido que los servicios ambientales son indispensables para nuestra calidad de vida. Un ejemplo muy claro: 3 árboles afuera de nuestra casa sustituyen un aire acondicionado. Los árboles enfrían el planeta, son máquinas de agua y de oxígeno, porque retienen el agua en los suelos. Entonces, los temas de la crisis hídrica es porque hay mucha deforestación y desertificación, por la ganadería, por el mal uso también de la agricultura, por la tala clandestina y por los megaproyectos. Y aquí entro al tema del Tren Maya, que es el mal llamado Tren Maya. O sea, el tema del Tren Maya lleva más, solo en el tramo 5 de Cancún-Tulum, más de 10 millones de árboles talados. Árboles de más de 50 a 100 años, endémicos de la zona. No hay manera, ni siquiera, no es verdad que los están replantando, están triturados a un lado. Tú pasas y caminas y están triturados. Entonces, en realidad, estamos viviendo el mayor ecocidio de la historia del país. Está en la península de Yucatán en estos momentos. Porque además hay una foto que se las voy a pasar, en donde están avanzando por el tramo 5 y luego se dan cuenta que hay una cueva y entonces se van por otro lado. Entonces, literalmente es como si tú te estuvieras rapando y digas, por aquí no era, y estás realmente generándote una cantidad de deforestación a lo bruto, literal, improvisada, con donde abajo de ahí, de ese lugar pedregoso, porque no es lo mismo hacer un tren en Jalisco, Nuevo León, etcétera, que en Quintana Roo, donde el piso es kárstico, donde cayó el meteorito. Abajo está el sistema de cuevas y ríos subterráneos, el agua más pura que tenemos en nuestro país, y el sistema de ríos subterráneos más largo de toda Latinoamérica. Entonces, ahí, en plena crisis de agua que tenemos en el país, estamos ya contaminando, porque estamos deforestando y a lo mejor se regenera el tema de los árboles en 20, 30 años, pero el agua ya está contaminándose, y ahí empieza el color de las cuevas y del mar Caribe. Entonces, estamos dándole harakiri al lugar más bonito que tenemos, en donde recibimos una buena cantidad de recursos turísticos, en que 8 o 10 años va a cambiar. El sargazo va a ser un problema así de chiquito. Entonces, esto impacta a la industria hotelera, al ingreso del país, impacta a todo, no nomás al tema ambiental, y a los derechos también de las comunidades que ya están siendo violentadas, porque Sedena está a cargo del proyecto y los militares también están violando a mujeres y están en una situación súper delicada. Entonces, en realidad es un proyecto improvisado, no tiene proyecto ejecutivo, tiene un impacto ambiental brutal. ¿Qué les puedo decir de Dos Bocas también? ¿Qué les puedo decir de una cantidad de proyectos que no tienen la manifestación de impacto ambiental? También hay proyectos privados que están violando las leyes ambientales, pero ¿qué podemos esperar si el mismo gobierno que tendría que garantizar cuidar nuestro medio ambiente está dando la mayor violación a la ley de equilibrio ecológico? Entonces, estamos en una encrucijada, porque por un lado tenemos violencia entre nosotros y violencia al medio ambiente. Estamos liberando más combustible fósil
y estamos deforestando muchísimo. Las esponjitas que justamente captan ese CO2 y la fabrican en oxígeno, las estamos desapareciendo, que es las selvas, los manglares, los bosques. Entonces, estamos realmente ante una situación muy crítica que no vemos porque no es algo que de un día para otro se vea, pero lo vamos a ver en menos de 8 años. Y de verdad, se los hemos dicho de muchas maneras. Lo más peligroso de todo es que no solo estamos tan mal en el sector ambiental, sino que es un ejemplo nada más de la destrucción de las instituciones y de la violación a las leyes, y a la descalificación. Hablábamos hace rato que a Tere y a ti, Jaime, bueno, sobre todo a Tere tenía muchos comentarios en redes discriminatorios y todo. Bueno, nosotros nos han dicho pseudoambientalistas, pagados, Claro. o sea, no hay un debate de altura con estos problemas, es pura descalificación. Por eso acepté justamente, ok, sí soy oposición, díganme derecha, díganme lo que quieran. Yo tengo muy claro que ni a este gobierno ni a futuros gobiernos les vamos a permitir que violen la ley de equilibrio ecológico y de cambio climático y totalmente nos estén tocando a las mujeres, a la salud de los niños y niñas con cáncer, a la democracia, en fin, ¿qué les puedo decir? Estamos con múltiples crisis y en una encrucijada. Pero, a ver, Gemma, a mí lo que me preocupa, digo, una amiga me habló ayer en la noche y me dijo, a ver, Tere, tú que eres periodista, ¿crees que no tiene vuelta de hoja pues la aprobación del Plan B hoy? Como decía Jaime, hoy es miércoles, estamos grabando. Me decía, ¿tú crees que no tiene vuelta de hoja? Y yo le decía, no, no tiene vuelta de hoja. Esto no tiene vuelta de hoja. Se puede después impugnar, llevar a la Suprema Corte de Justicia, pero que yo te pueda garantizar también que este poder judicial realmente también va a ser capaz de detener una embestida como esta, pues quién sabe. En fin, planteo esto tan terrible y tan depresivo, siguiendo lo que Gemma nos está contando, en el sentido de que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es buscar atención internacional. Siento que aquí pues ya estamos rebasados. Creo que con la presencia de los militares, y aquí nos gustaría mucho, Gemma, oír tu opinión, con la presencia de los militares que ya la tenemos asegurada hasta el 2028, con los criterios de energías fósiles que fomenta y en los que cree ciegamente, como decía Jaime, como si viviéramos, no sé, en los años 30, 40, 50 del siglo pasado, y con la indolencia que tiene el presidente por su país, porque eso es lo que hay que decir, no le importa el país. Entonces, yo siento que a lo mejor necesitamos llamar la atención pues de instancias internacionales, Gemma. ¿Ustedes han evaluado eso? Desde el tema del tren, sí, tenemos ya algunos acercamientos ya muy concretos con la Comisión Interamericana y también con la OEA. Pues la misma ONU ya se declaró por fin, nos costó mucho trabajo, pero ya se declaró preocupada justamente por la violación a los derechos ambientales y humanos que está provocando el tren, no solo en el tramo 5, sino el tramo 6 y 7. Yo creo que definitivamente el apoyo internacional es importante, pero no podemos bajar la guardia en que la ciudadanía despierte porque todavía hay una población que está en una burbuja y que no ha entendido el peligro hasta que le llegue el peligro. Entonces, yo creo que mucho de nuestro trabajo va a tener que ser salir entre nosotros, dejarnos de hablar y salir justamente a hablarle a esos jóvenes. Hoy en la mañana, justamente en el Senado, fueron 2 influencers como ciudadanos a hablar sobre la preocupación de la democracia. Ellos mismos se comprometieron a buscar a más influencers en redes. O sea, la 4T tendrá a sus servidores de la nación, tendrá a muchísima gente. Nosotros tenemos que armar nuestro batallón. Y el batallón ahorita es en las redes sociales y en despertar a muchísima juventud que no está involucrada en los temas políticos, que no entiende el problema del INE, que no entiende ni siquiera el problema ambiental para decirles, está en vilo tu futuro inmediato y hablarles de manera llana de la
los problemas que va a afectar en su vida, en su calidad de vida. Lo que le digo yo a mis hermanos, a mis primos, les digo, imagínense ustedes, nada más porque ya lo empezamos a ver, los militares en la calle, los militares están entrenados para matar, para defender a la nación del extranjero. Bueno, No, en el aeropuerto, que te da miedo. Ahora que totalmente, llegas y ves uniformados que revisan totalmente. tus maletas y están ahí con las armas, en fin. O sea, estamos en una situación en estos momentos en que la lucha está siendo de muy pocos porque entendemos el problema, pero recordemos que esta administración o este presidente, su única herramienta de gobierno es la narrativa de todas las mañanas. ¿Cómo se combate a un virus como el COVID con vacunas? ¿Cuál sería la vacuna? Que nosotros posicionemos una narrativa mucho más sencilla para la población que no sabe qué está pasando, que está preocupada, pero que está sobresaturada o que está en un problema personal de no tengo trabajo o su vida cotidiana es preocuparse por su familia nada más y que no pueden ver que sí pueden tener un mayor poder para exigir como ciudadanos. Ya lo hicimos el 13 de noviembre, ¿no? El 13 de noviembre fue un brillo ciudadano, pero la gente se cansa. ¿Cómo le podemos seguir diciendo a la gente, continúa con la exigencia? Es prácticamente llegar a esas voces que tienen más incidencia en las redes sociales. Por eso nosotros en Selva me buscamos el auxilio de celebridades, por eso el problema de Quintana Roo se hizo nacional, se hizo internacional, se sigue manteniendo. Lo mismo tenemos que hacer con las demás causas y llamar a esas voces que son súper, súper conocidas porque hacen cosas divertidas, porque hacen cosas disruptivas y los chavos lo siguen y decirles, nos encanta tu contenido, pero estamos en una emergencia nacional. Y tu contenido puede ser bloqueado, como en otros países, porque si caes en un autoritarismo, pues adiós tu comunicación también en redes, adiós tu libertad de expresión, adiós, o sea, es que vean realmente el riesgo, es llegar con esas personas y decirles, esto está en riesgo. Tu libertad, salir a la calle segura, ya ahorita ya no es seguro, menos lo va a hacer con los militares porque no hay una prueba actualmente de que con las Fuerzas Armadas se haya reducido los homicidios y los feminicidios. Al contrario, se va incrementando de una manera desmedida. O sea, no hay una propuesta para cultura de paz, no hay presupuesto para la formación de policías civiles, al contrario, se los están recortando. O sea, el desmantelamiento institucional es una estrategia de poder para que las personas que ahorita están gobernando se queden por mucho tiempo y decidan por nosotros. Y eso no se vale, porque eso es prácticamente vivir un país sin libertad, sin seguridad, y en cualquier momento te pueden llevar a la cárcel por cualquier tontería, te pueden amenazar o simplemente desapareciste y no hay justicia. Ya lo hay, se va a incrementar. O sea, esto es un tema que si la ciudadanía no lo entiende ahorita, le va a llegar hasta su casa y entonces va a ser demasiado tarde. Bueno, a ver, retomo una frase que dijiste, que los ciudadanos tenemos más poder que el gobierno de la 4T. Me parece importante esa formulación porque de ahí parto para plantear lo siguiente. Tenemos como dos vectores, una participación ciudadana muy limitada, eso es un problema muy serio, y es una participación ciudadana, pues casi te diría que hay muchos factores que te explican por qué. Primero, pues, la represión de los años 60, 70 que hubo, la represión sobre todo en los estados en los 80s, o sea, en la Ciudad de México tú tenías cierta libertad, pero no en los estados. Ahí están todavía en los 90s Aguas Blancas y otras. Esa participación ciudadana, pero además porque me parece que también es un asunto de percepción. Eh, ¿Para qué nos ha servido la democracia? Y muchos se responden, incluso en Europa y Estados Unidos, para poco,
porque no hemos mejorado de trabajo, no hemos mejorado la calidad de vida, incluso al revés, la calidad de vida, si tú le preguntas a muchos ciudadanos europeos, te van a decir que su calidad de vida era mejor hace 30 años que ahora. Entonces, la democracia parece algo que no funciona o que funciona poco. Eso es una. Ese es un vector que tenemos que combatir. Y el otro, en México los medios en general son proclives a las actividades del gobierno. Antes de que tú nacieras, seguramente, tú no sabes, pero había un señor que se llamaba Jacobo Zabludowski, que en 1970 todos los días empezaba su noticiero diciendo, el día de hoy el señor presidente de la República, licenciado, y se aventaba todo. Casi me pongo de pie, es decir, sobre eso, y te narraba a continuación las tareas del presidente, los dichos, los hechos, luego de los secretarios de Estado, y bueno, al final las noticias. Y eso los medios de alguna manera quedaron un poco en esa situación. Y ahora, Teresa y yo hemos hablado en el programa varias veces de que sentimos que el golpeteo contra la prensa finalmente está teniendo, lógicamente, hay muchos que dicen, pues ya no nos metamos tanto con el presidente porque nos golpea. No, y O sea, porque nos quita la concesión o no, porque expropia. todavía no estamos en eso, pero el golpeteo es muy fuerte. Sí, Entonces se van retrayendo. totalmente. De alguna forma, por eso nació el Rapidín, como decir, hemos entrevistado también a muchos influencers y les hemos dicho, oigan, youtuberos, oigan, hay que salir y decir las cosas, pero bueno, ¿cómo le hacemos para, tú dices, con una narrativa más sencilla? Ujú. Un poco me resisto a eso porque eh, eh, este, simplificar una cosa que es compleja, a veces no trae buenos resultados, pero bueno. ¿Cómo le hacemos para que el 13 de noviembre no sea pues una cosa, un pelícano rara avis? ¿Sí? Ujú. ¿Y cómo le hacemos para que los medios nos visibilicen? Porque ya nos acostumbramos a que los medios dicen, pasan por el salón de belleza las mañaneras. Ujú. ¿Sí? Yo oigo las mañaneras todos los días y te puedo decir que la cantidad de tonterías que dice el presidente no sale en los medios. No. Sí, en las columnas de opinión, pero las columnas llegan poco. ¿Cómo le hacemos para combatir eso con esa narrativa más sencilla? Y si tienes la fórmula, te la vamos a copiar y no vamos a Ah, darte créditos, ¿eh? mira, yo creo que hacen falta personas que, digo, hablemos así de neta, o sea, desde hablar, o sea, de hablar así de neta, de decir, a ver, sí estamos en una situación súper difícil, o sea, cuando hablo de hablar de una narrativa sencilla es que le aprendamos de alguna manera al presidente que vamos a hablarle a un grupo de personas y hay que, a veces asumimos que ese grupo de personas entiende la gravedad de las Fuerzas Armadas, entiende la gravedad de los feminicidios al día, entiende la gravedad de que más de 90 personas al día las matan en México. No, 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 los datos a la gente pues les puede asustar, pero las choquea, no las hace reflexionar. Entonces, yo creo que es muy importante que comprendamos que la narrativa es algo que tiene más que comunicar, que informar, tiene que mover emociones. Entonces, si tú cuentas historias y tú le dices a la gente, esto es lo que está pasando, pero si tú se lo cuentas como un noticiero más, no vas a conectar. Hay que hablar con pasión, hay que hablarle a la gente, a ver, con pasión, con emociones y con historias. Y además decirles, por favor, no podemos ser indiferentes, es un tema de hagamos algo que hacer. Una, informarnos, pero dos, es ayúdanos a alzar la voz en las redes, ayúdanos a seguir saliendo a las marchas, porque también cuando la gente empieza a ver que esto le afecta a su bolsillo, a su salud y a su familia, ahí es cuando hay una reacción. Entonces creo que hay que ayudarles a decirles que no te llegue el tsunami, que no te llegue la ola. Esto ya pasó con fulanito de tal y te podría pasar a ti. Y más que un tema de miedo es cómo decirles a ellos qué puede suceder. A ver, yo mucho de lo que, por ejemplo, uno no es profeta en su casa, pero soy la mayor de 4 hermanos. Yo a mi hermana, somos 2 mujeres y 2 hombres,
que nunca ha estado en la política, yo le dije, a ver, es que los políticos que tenemos ahorita, los tenemos porque hay un divorcio de la ciudadanía con la política. ¿Cómo podemos lograr ese reencuentro? Y para lograr ese reencuentro es que la ciudadanía ponga la agenda a los políticos. Que le quitemos a los partidos y a los políticos, quizás suene muy utópico, pero para allá va mi propuesta, la agenda porque no lo han hecho bien. Perdón, digo, no quiero generalizar, hay de todo, pero en realidad la política de nuestro país tampoco ha dado mucho que desear. Entonces, que los ciudadanos empiecen a tener más incidencia y que digan, estas son las agendas, estos son los temas, es darle poder a la ciudadanía, que los políticos ahorita de la oposición se acerquen todavía más y que se conecten más con la gente es urgente. No que se conecten entre ellos y que hablen como políticos, que hablen como personas. Hay que humanizar la narrativa. Hay que decirle a la gente, de verdad, o sea, por favor, no queremos que más mujeres se mueran todos los días. No queremos que se normalice la violencia. A ti no te ha tocado, pero a mi vecina le desaparecieron a su hija. No queremos que se mueran tantos niños por el tema de la contaminación. No, yo no quiero salir a la calle y que me duelan los ojos. Yo ya quiero salir a la calle segura. Y además también se lo he comunicado a mis amigas. Yo a los 10 años salí a jugar sola. Ahorita mi hija de 8 años yo no la dejo solo jugar sola. O sea, ya cambió todo. Empezar a hacer esos comparativos en la juventud. A la juventud ahorita nació con la democracia, no saben lo que no es tener democracia. Entonces es decirles, tú no te acuerdas, pero antes el gobierno decidía con dedazo quién iba a gobernar. Y si hay autoritarismo, ¿qué va a pasar? Estamos en las mismas, o peor. O peor. Entonces, yo creo que la narrativa tiene que ser como si se la explicáramos a un niño de 8 o 12 años. Así, con una historia sencilla, peras y manzanas, súper sencillo. Si seguimos hablando de instituciones y que la política y que la ley, pues entre nosotros nos vamos a entender, pero la gente eso no lo entiende, no lo entiende. Entonces tenemos que hablar con historias, con datos concretos, con la parte de la emoción. Así lo hace el presidente todas las mañanas. Yo les voy a contar algo. Me fui a la central de Abastos a hacer un análisis. La gente a las 6:50 de la mañana sube su cortina, prende la mañanera y el presidente cuando empieza a tirar que los neoliberales, que los fifís, la gente está limpiando la verdura y se le da risa. Le encanta que el presidente ponga en su lugar a aquellos que han sido indiferentes porque también tenemos el gobierno que tenemos por la indiferencia de la población y de otros grupos a las minorías, a la desigualdad. Entonces creo que el presidente sabe comunicar a esos grupos lo que ningún otro presidente ha hecho. ¿Cómo nosotros vamos a comunicarle a la población indiferente lo que otros grupos no han hecho? Literalmente desde la emoción y desde las historias y desde lo que puede pasar y decirles de manera muy concreta qué podemos hacer. Pues Gemma, se nos acabó el tiempo, pero pues yo nomás les digo que hoy el presidente dio una muestra más, Jaime, que todos los días es un experto en las mañaneras, pues hoy el presidente dijo algo muy fuerte. La preocupación máxima del presidente en medio de la cantidad de problemas que tenemos es si viene Bad Bunny al Zócalo, Imagínense. porque le rompió el corazón ver a los niños que Ticketmaster no les permitió la entrada al Azteca. A mí sí me cimbró cuando oí eso, o sea, olvídate de los niños sin medicamentos, olvídate de las vacunas, o sea, qué Dos Bocas, ni qué Tren Maya, ni qué nada. La preocupación es que le rompió el corazón ver que no puedan ver a Bad Bunny y necesita que Claudia pues haga un evento masivo en el Zócalo, pues que disfrute, digamos, su clientela.
De veras, me parece algo muy, muy triste. Jaime, no sé si tienes un comentario final para Gema. Nada más agradecerte, Gema, y pues ahora sí que comprometerte para que en el año nuevo, en el año que sigue, pues podamos tener una conversación de lo que ha seguido, de cómo ha evolucionado todo. Sí te quiero comprometer seriamente porque nos pareció muy interesante lo que dijiste. Así es. Hay muchas cosas en las que nosotros hemos estado impugnando. Déjame decirte que nosotros conocemos a López Obrador desde el año 2000. Eh, Tere compitió con él para la Sí. jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y sí, yo fui diputado y conozco a López Obrador cómo opera desde el gobierno. Y sí, a mí no me sorprendió lo que es López Obrador. Yo Ni a mí. nunca supuse, y Tere tampoco, que López Obrador representaba un cambio para bien. Entiendo lo que es la ilusión, lo que es la esperanza después de tanto abuso. Yo Sí, nunca he sido ni priista, ni panista, ni perredista. Nosotros hemos intentado hacer partidos nuevos, pero nos hemos convertido ahora sí que en destructores de partidos nuevos. Pero es otra historia. Pero sí quisiera comprometerte para que el año nuevo te busquemos y podamos hacer una entrevista de nuevo contigo. feliz, Jaime y Tere, y yo feliz, la verdad es que estoy muy apasionada y muy preocupada por mi país y me Pues, queda pues, clarísimo que hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla, yo quiero estar del lado correcto de la historia y que mi hija diga, mi mamá luchó por mi país, luchó por la democracia, yo quiero dar hasta el último, sin poner en riesgo, por supuesto, a mi hija, a mi familia, pero bueno, esto, pues ir contra corriente, contra el Estado es súper, súper riesgoso siempre. Así es. Solo quiero decirles con el tema de Bad Bunny, quisiera terminar. Yo creo que hay que, justamente entendiendo la lógica de un presidente que está abusando de la clientela o de este tipo de cosas, nosotros creo que tenemos que ser muy co-creativos. Platiquemos, porque creo que podemos hacer muchísimas cosas mucho más interesantes y sin dinero, porque cada vez hay más voluntad de celebridades, de influencers y de personas que se están dando cuenta del peligro. Entonces hay que ser muy estratégicos y hay que ganarnos aliados que tengan mucho más voz y más megáfono en conjunto y que cantemos o que gritemos más fuerte que la 4T. Muy bien. así es, Gema, y nuestras redes, nuestro programa, nuestros programas en donde participamos, pues estamos abiertos a, como te decía Jaime, a escucharte, a recibirte, a hablar de estos temas y a unirnos todos los que creemos que todo puede ser mejor en nuestro país. Muy bien. Totalmente. Gema Bueno, Santana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Jaime Guerrero, nos vemos ya muy prontito, muy ¿verdad? prontito. Muy prontito en otra entrevista más de quiénes somos la oposición. Esta mañana con la activista Gema Santana Medina. Muchas gracias, Gema. Gracias, Tere. Gracias, Jaime. Hasta Dios. luego. Hasta Bye. luego. Bueno, los dejo Bye. con esta imagen y me despido y les doy las gracias.